Ahora le voy a preguntar a Patricia. Abrí tu micrófono para que ahora te pregunto. Luciana va a hacer, dijimos, síntesis, y Pablo, un resumen. Para vos, Patricia, ¿cuál Sí, será el texto más breve? ¿El de Pablo o el de Luciana? la síntesis. ¿De quién estamos hablando entonces? Ay, no escuché. Luciana. Eh, Luciana, sí. Sí, sí, la ¿Y síntesis. Sí. por qué pensás que va a ser más breve? ¿Qué característica podrá tener el resumen? La síntesis es como, para mí es como más, es más pequeño, más Pero compacto. vamos por lo más. A ver, alguien que pueda pensar, tratemos de elaborar y participar. El resumen. Melanie. Melanie. ¿Garta? Hola. El resumen. ¿Qué característica tendrá que tener para considerarse como tal? Y tenés que ir contando por ahí con tus palabras todo lo que fuiste leyendo en el texto. Muy bien, muy buena explicación de la síntesis. Entonces, ¿cómo será el resumen? ¿Será con tus palabras? No con la del autor. No con el autor. Será con las palabras del autor. Entonces, cuando nosotros hicimos el subrayado, ¿se acuerdan? Se supone que tenemos en claro el hilo conductor mínimo explicado, pero a través de las mismas palabras del autor. Y se supone que como el mínimo debe ser un 50%. ¿Sí? Bueno, ya vamos a la síntesis, es otro punto. ¿Me siguen? Estamos con el resumen. O sea, el resumen va a ser prácticamente una transcripción, pero de los datos del autor a través de la palabra del autor. ¿Me siguen? Es una reducción del texto, dicen por ahí. Pasa un poco por ahí. El resumen no tiene que sobrepasar el 50%. O sea, si tengo un libro de 20 hojas, no tiene sentido que tenga más de 10 hojas. Pero son las palabras propias del autor. Hay un escaso, mínimo o inexistente margen de error de que hemos comprendido bien porque es el autor el que habla. ¿Me siguen? Ahora, del resumen, o sea, el resumen salió del libro. ¿Y qué saldrá del resumen? Es muy fácil la pregunta. Los datos más importantes, lo que... Pero ¿de dónde saldrá? Hemos dicho, del libro salió el resumen. ¿Y del resumen qué saldrá? ¿Cuál fue lo otro que dijimos? Muy bien, Adrián. La síntesis. Pablo también. La síntesis. Entonces, luego de haber hecho las técnicas para desgranar el texto, de eso saco el resumen. Y del resumen saldrá la síntesis. ¿Qué característica tendrá la síntesis? ¿Será igual o mayor al resumen? Es una trampa que estoy haciendo, ¿no? ¿Será igual o mayor? ¿Luciana? No, Carolina. ¿Cómo va a ser igual? No va a ser ni mayor ni igual, va a ser menor. No escuché la pregunta. No, no es igual. La síntesis, digamos, es mucho más breve que el resumen, pero muchísimo más breve. ¿Cuál sería la característica entonces de la síntesis? Que Alguien va a lo decir dijo lo por que ahí. uno interpreta con ¿Cómo, respecto Luciana? al resumen. Que la síntesis va a ser una interpretación personal acerca de lo del resumen. Si ya resumimos lo que dice el autor, la síntesis va a ser mi comprensión. Es como cuando estudiamos un libro
lo resumimos, lo estudiamos el resumen y cuando hacemos el parcial no ponemos textual como dice el resumen porque sería imposible poder recordar cada palabra exacta. Entonces ahí ponemos en juego nuestra escritura acerca de qué decía el resumen. Nadia también coincide con vos. Me encantó, Luciana, tu explicación. Me encantó. General, diría un 10, pero bueno, como no existe la anotación, es una pena. No hay ningún 10. Entonces, como vos bien decías, ¿qué dice Carolina? Qué profundo. El análisis corto de algo. Bueno, seguimos. Bien, Amarilla. Entonces, es la explicación de lo que dice el autor, pero con nuestras palabras. Y evidentemente va a ser muchísimo más breve. Pero hay un problema. Sí o sí, la síntesis tiene que devenir del resumen. Y hay mucha gente que hace la síntesis directamente del material. ¿Qué puede ocurrir? Puede ocurrir que si yo hago la síntesis y me equivoco en la interpretación, esa síntesis va a salir para el demonio, por no decir una mala palabra, ¿no? Por lo tanto, sí o sí tenemos que hacer los pasos. Yo sé que es lento, que es aburrido, que es denso, pero eso nos va a dar una habilidad, de manera tal que vamos a ir adquiriendo vocabulario con el uso del diccionario, vocabulario, con el uso del diccionario de sinónimos, una práctica hacia dónde va, ya sé hacia dónde vas, ya entiendo porque estoy adquiriendo conocimientos de la biología, de la economía, de la literatura, del pensamiento, que otros autores probablemente se manejen con esa estructura de desarrollo. Y ya estoy preparado hacia nuevas interpretaciones y exposiciones de autores. ¿Esto lo entienden? Por lo tanto, pasamos a otro punto de la síntesis, que yo acá me parece que no lo van a ver, pero vamos a hacer un intento y vamos cerrando la clase. ¿Están cansados, chicos? Son jóvenes, me parece muy bien. Dicen que no. Bueno, borramos esto. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Esto lo entienden todos? ¿Lo han visto en otra ocasión? Sí, profe, el año pasado en didáctica tuvimos que hacer varias síntesis, entonces vimos una diferencia entre un resumen y una síntesis. ¿Siguieron los pasos? ¿Cómo? Tengo una duda, pero es con respecto a otro tema, no sé si se me escucha bien. Te escucho perfecto. Para. Hay como eco ahí. ¿Hay alguien más que tenga abierto el micrófono? No. Bueno, voy con la pregunta antes de que se me apague el celular. Teníamos una duda con mi grupo con el video de la calle Harvard, porque usted nos mandó un segmento en el que analiza una sola parte de la película, que es en el ámbito escolar, pero la película la vimos y es como que es más amplia, abarca otras problemáticas, entonces teníamos la duda si usted quiere que analicemos la película y ese fragmento en base a toda la película o solo lo que transcurre en esa clase, en ese fragmento de 2 minutos. Tu micrófono. Mira, les comento, estoy descubriendo que recién escuchaba un eco y era mi propia voz porque yo tenía abierto mi micrófono, así que cuando ustedes hablan yo tengo que cortar mi micrófono, no me he dado cuenta de eso. Si no, yo no escucho mal. Bueno. Primero que no le di la tarea todavía. ¿Entendés? No, está bien. Tengamos claro, no di la tarea. Entonces, si yo les digo que tienen que analizar algo de 2 minutos, y si les digo que pueden llegar a escribir 10 hojas, pero no, 10 hojas por algo. Imagínate si yo te pido que
me analices una película de 2 horas. No termina más. ¿Me interpretan? Entonces, esto nos lleva a comprender otro punto que lo ideal sería verlo en clase y acá es medio complejo. Pues yo me siento como una estatua, se me están durmiendo las piernas de estar tanto tiempo sentado. No se olviden que vengo de otro curso. Ya estoy 2 horas con otro curso. Ya, menos mal que tengo el lápiz porque si no... es un chiste. Bien. Muy bien. A esta hora no hay ingenio. ¿Qué va a hacer? Entonces, a ver, para que me interpretes. En otro momento tendría que explicar esto porque es medio largo. Pero bueno, vamos a hacerlo corto. Luciana, suponete que hay alguien... No, vos. Querés hacer un trabajo. Me venís a hablar, es un trabajo de investigación. Y me decís, bueno, tienen que hacer un trabajo de investigación. Bueno. Ya elegí el tema, profe. Ah, muy bien, Luciana. ¿Qué elegiste? Elegí la Revolución de Mayo. Ah. Pero la Revolución de Mayo... Quiero hablar de ese tema. ¿Pero qué de la Revolución de Mayo? Ah, la Revolución de Mayo, profe. Usted no sabe lo que era. Profe de Historia, licenciado en Historia, eso es posgrado. Burro. No sabe lo que es la Revolución de Mayo. ¡Inútil! Y bueno, después sigue ahí. Bueno, no, ¿sabe lo que pasa, alumna? Es que si usted analiza, el tema de la Revolución de Mayo es muy amplio. Y al ser tan amplio, no puede explicarlo. Sí, profe, ¿cómo no voy a poder explicarlo? Entonces me voy con otro ejemplo. Si usted me dijera, quiero hablar del gaucho. Ajá, ¿y a qué se refiere el gaucho? Profe, el gaucho. Entonces el profesor te puede decir, el gaucho del siglo XVI, del siglo XVII, del siglo XVIII, del siglo XIX, el gaucho del litoral, el gaucho de la provincia de Buenos Aires, el gaucho del norte, el de Salta, el gaucho del sur brasileño. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces lo que vos estás haciendo es un recorte. Y vos podés decir, bueno, quiero hablar del gaucho del siglo XIX de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál? ¿El orillero? ¿El del sur que hace payadas? ¿El que estuvo confrontando en el norte el levantamiento de los hacendados del sur contra Rosa? A inicios del siglo XIX en el sur que hace las payadas. Ajá. ¿Qué autores? Porque tenés los que hablan sobre Hormiga Negra, tenés los que hablan bla, bla, bla. ¿Se entiende? Y cada vez vos vas recortando, vas recortando, vas recortando. Y llega un momento que vas a hablar del tema del gaucho, que es breve, y te puede llevar 100 hojas. Y tenés que analizar algo que es complejo a través de distintas herramientas. Exactamente, se hace muy extenso. Por eso yo les doy 2 minutos. Sé que es arbitrario, pero hay un porqué que le doy nada más que 2 minutos. Porque hemos dicho que hay distintos niveles de interpretación. Y yo quiero que ustedes desgranen todas las posibilidades en algo que podría ser un texto de 2 hojas, lo que sucede en 2 minutos, como si fuera un cuento. ¿Vieron los cuentos de Borges? Son cuentos que duran 2 minutos, si uno los lee, pero yo no he leído a Coelho, pero hay infinidad de autores sabios que han dicho que Coelho es una persona que de un cuento de Borges
hizo 5 novelas. O sea que es tan condensado en ideas e información Borges, en un cuento, que pueden surgir nuevas cosas para interpretar y analizar.